Queda muy poquito para que Joaquín Campos saque ese libro en el cual él dice que va a explotar todo el caso Daniel Sancho por esas revelaciones y fuentes que él tiene de este gran caso. Pero es que hay que decir que en el día de hoy ha sacado un nuevo titular que ha expandido a muchísimas personas y que ha puesto a pensar a otros tantos sobre Alice, esa mujer que había estado con Rodolfo Sancho, que lleva ya desde hace muchísimos meses hablando de ella, bueno, dando a entender pues ciertas cosas, y hoy ha colocado un titular en el cual pues ha sido bastante revelador, vamos a decir, de los pensamientos y de lo que iba a incluir ese libro que sale, creo que dentro ya de una semana cuando estamos grabando esto. Y que, bueno, en este titular él dice que Alice Kerjarralap, la mujer que podría haber estafado y extorsionado al clan de los Sancho. Lo que dice Campos es que él está convencido de que esta mujer, Alice, que es la que vemos en televisión entrando, saliendo al juicio, que usaron como traductora, etc., que simplemente ella y su jefe habrían intentado estafar a un iluso que creyó que podría comprar a un tribunal en un país del que desconocía y que sigue desconociendo. O sea, que intentaron estafarlo, no. Él asegura que lo estafaron incluso. O sea, que Rodolfo Sancho pensaba, según lo que le habría dicho esta mujer y su jefe, que podrían llegar a comprar al tribunal y así pues que Daniel Sancho no llegase a esa cadena perpetua o pena de muerte, como finalmente sí que fue. Campos describe que a principios de agosto de 2023, cuando el caso Sancho salió a la luz, convirtiéndose él mismo en un arsenal de audiencia que parece no tener fin, el consulado de España en Bangkok ofrecía a Rodolfo Sancho, padre del criminal, a dos personas de su máxima confianza por si hubiera querido trabajar con ellos. Uno fue Ramón Abarca, delegado de la agencia F, que aún sigue bajo las faldas de Daniel, su padre y sus abogados, y que además participaba como uno de los protagonistas en los 4 episodios del documental del caso HBO. Y la segunda persona a la que la diplomacia española sugería a Rodolfo fue Fernando Oca, conocido en Tailandia por dirigir su ilustre despacho de abogados, que solía trabajar con las más importantes empresas españolas de la zona. El 3 de septiembre, prácticamente un mes después de cuando fue informado por el consulado español de la nueva y horrenda situación de su hijo, Rodolfo Sancho aterrizaba en Bangkok, pero no con la idea de volar al instante hacia Koh Samui, según lo que dice Joaquín Campos, ya que se quedó en la capital siamesa hasta el 6 de septiembre. Según se pudo confirmar, durante esos días ni Rodolfo ni su acompañante, el conocido abogado Marcos García Montes, con el que había cerrado un acuerdo unos días antes que cambiaría por completo la estrategia inicial, se tomaron siquiera un café con el que aún era su letrado Anand Chouai-Pravat, ni con el dueño de aquel despacho, Fernando Oca. ¿Es habitual este tipo de acciones cuando tu hijo habría sido acusado de crimen con premeditación, lo que podría haberle conllevado a la pena capital o la perpetua, como si finalmente ocurría? Bueno, Joaquín Campos dice que la razón de todo esto la tuvo una señora tailandesa de etnia china llamada Tasanapanapon, mejor conocida como Alice, de 40 años, que para aumentar la cercanía y concordia de sus clientes extranjeros se hacía llamar así, a secas. De ella se contaron muy pocas cosas e incluso se ocultaron otras, según lo que dice él, como por ejemplo que tras la primera sesión mañanera de juicio que acontecía en abril de 2024 fuera expulsada de la sala por el juez, exactamente como Ramón Abarca, pero la diferencia es que Alice sí regresaba. Su cargo, según fueron enterando tiempo después, era la asesora judicial de Rodolfo. A su vez, se había corrido el rumor interesado de que actuaba como fixer, persona de confianza en Tailandia con un extranjero al que trataba de solventar problemas básicos, traducciones, reservas de hoteles, alquiler de coches y trámites generales. El reportero dice que durante esas reuniones en Bangkok se negociaron asuntos y prepararon poderes que certificaban que solo Rodolfo Sancho, alejando a la madre Silvia de cualquier posibilidad y la sorprendente Alice podrían ejercer sobre Daniel, el cual ya renegaba de aquellas declaraciones iniciales donde aseguraba que había asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta, que a día de hoy Alice sigue siendo su representante legal en Tailandia cuando no ejerció de abogada ante el tribunal. Sigue siendo una paradoja de difícil explicación para Campos. Daniel, en una de sus primeras declaraciones ante el juez, ya dejaba claro que solo prevalecería lo que él o Alice dijeran.
Aquello pasaba desapercibido como tantos otros detalles, ya que las sesiones judiciales fueron a puerta cerrada, y a la mayoría de los periodistas enviados hasta Tailandia solo les interesaba si el padre sonría, la madre lloraba o a Daniel podría tirársele una foto con los grilletes puestos. Ese 6 de septiembre de 2023, Rodolfo Sancho y Marcos García Montes visitaban a Daniel en la cárcel de Koh Samui, donde le informaban de los nuevos procedimientos a seguir, la estrategia de cara al juicio y quienes tendrían potestad sobre él, en este caso Alice. Daniel firmaba todos los documentos en Registar, dejando fuera de la ecuación a su mamá, seguro de que la táctica de García Montes conllevaría una pena máxima de homicidio imprudente, cuando incluso se podía haber fallado una libre absolución. 2 días después de su llegada a la isla, el 8 de septiembre, Rodolfo presentaba una queja en el juzgado contra el que aún era su abogado oficial, Anand Choi Pravat, o mejor conocido como Kun Anand. Quejas sin el menor fundamento que solo servía para que el 11 de septiembre el afamado penalista tailandés cesara de su cargo. Ese mismo letrado habría llevado a buen puerto el caso de Carlos Alcáñez, un español que un año antes había acabado con un socio en la isla de Koh Phangan y que tras admitir la culpabilidad y presentar certificados médicos solo fue sentenciado a 15 años de prisión. A cambio se puso a un títere llamado Apritxat Rinuel, abogado de oficio, un tipo que se quedaba dormido en la sala por su continua inacción, recordando al papá en el documental de HBO Max orgulloso de cómo su hijo se defendía a solas. Aunque el clímax, un poco de todo esto que dice por aquí el reportero desde Asia, preguntándose cuál fue la razón que hizo que una señora que no ejercía como abogada fuera y siguiera siendo la representante legal de Daniel en Tailandia, cuando el abogado de verdad era de oficio. Y en realidad, ¿quién era la famosa Alice? ¿Qué persona le puso en contacto con Rodolfo? Y si existía ese tal Dimitri del cual había hablado el medio El Confidencial, primer medio que sacaba a la luz posibles amaños judiciales que Carmen Balfagón se cargaba de desmentir de forma tajante. Lo que ya era demostrable era que Alice no era trigo limpio para Campos, como ejemplo el que exigiese una cantidad muy alta de dinero que poco a poco iba subiendo por culpa de los intereses, de 160.000 a 180.000 cuando los 200.000 estaban a la vuelta de la esquina. El reportero asegura todo esto en cuanto a un dinero que supuestamente le pide a Rodolfo, pero dice que cómo es posible que una asesora judicial reclamase esa cuantiosa suma si Rodolfo y sus abogados se jactaron en público de no cobrar por este caso, y en realidad alguien se creía que ni Marcos García Montes ni Carmen Balfagón hubiesen cobrado ninguna cantidad desde hace ya casi año y medio. Durante el juicio acontecido entre el mes de abril y la primera semana de mayo de 2024, el señor reportero que firmaba la noticia insinuaba a través de una noticia publicada en La Razón y comentada en algunos directos que algo extraño estaba pasando, porque no tenían sentido las prisas por cerrar un acuerdo y cobrar una altísima cantidad de dinero para producir 4 episodios de un documental de True Crime, el cual además iba a girar en torno al padre y su hijo y no en torno a la víctima, que era lo habitual. Balfagón ya explicaba en sus platos favoritos que tenía sentido que Rodolfo cobrara, ya que los gastos que generaba el juicio eran demasiado cuantiosos. Él dice, pero si en realidad no cobraba nadie, ¿cómo era posible que se necesitaran cientos de miles de euros antes del comienzo del juicio? Una fuente de sobrada solvencia aseguraba que lo de Cuarzo Producciones, correa de transmisión de HBO, lo que había firmado con Rodolfo habían sido 650.000 euros por los 4 capítulos, más regalías según la audiencia, que podrían haber conseguido que la cantidad final alcanzara el 1.000.000 de euros. Debe quedar claro que si Alice exigía casi 200.000 euros y subiendo, quería decir que anteriormente había cobrado, pero ¿por qué tipo de servicios? ¿Debió una asesora judicial cobrar en cantidades sobresalientes mientras los abogados no lo hacían? Bueno, Joaquín Campos también especula por aquí en este medio de comunicación, estos nuevos artículos que vienen precedidos a su libro, que cómo se comportaba la tal Alice dentro de la sala del juicio, que así van a entender un poco todo lo que él está relatando de cómo acontecía desde dentro, que los abogados Ospina que estaban allí y otras personas como Ramón Abarca no contaron absolutamente nada de esto, pero que él dice que fue gravísimo, que fue intolerable e incluso asegura que fue ilegal y mafioso.
Que Alice estuviese extorsionando a la parte de Rodolfo era la respuesta a la pregunta de por qué ni el padre ni la madre de Daniel habían vuelto a Tailandia a visitar a su hijo. Y la siguiente cuestión sería saber cómo era posible que una asesora judicial pudiera presionar de tal manera a su cliente. Pero había más preguntas. ¿Por qué García Montes dejaba la isla y a solas solo un día después de la lectura de la sentencia? Era viernes y los fines de semana en España no se trabaja. Rodolfo, Balfagón y Chipirrás viajaron al día siguiente, el sábado, y los cuatro mantenían un perfil bajísimo, prácticamente desaparecido, cuando hasta la lectura de la sentencia todo era fanfarria. De las hipótesis de Joaquín Campos nos vamos a mucha más especulación ante preguntas como ¿es posible que se hayan tratado de comprar un tribunal o en realidad se ha hecho creer a los ilusos que esa acción sería posible a cambio de una cantidad de dinero? Y si en realidad por el dinero movido hubiera sido el fiscal el elegido para tratar de medrar en el juicio. Según los expertos, en Tailandia se puede comprar a un tribunal y ya no digamos a un fiscal. De hecho, existían muchos casos documentados de este tipo de prácticas, pero generalmente era el ciudadano local el que tenía acceso a la posibilidad de sobornar a un juez a cambio de una sentencia favorable. En realidad, las claves para que un juez hiciese la vista gorda a cambio de dinero tenían que ver con las siguientes. El caso no podía salir en los medios, las embajadas no podían participar y el crimen no podría ser el que Daniel cometió, ya que ningún juez se expondría a perder su carrera en un caso tan flagrante, salvo que los maletines estuvieran repletos de cantidades astronómicas. Y así, la atención mediática fue muy grande y sigue siendo inaudita, por lo que no existía posibilidad alguna de comprar al juez. Además, el cónsul de España, Ignacio Victórica, estuvo en la práctica totalidad de todas las vistas. Alice, desde que comenzó el caso, había ido exigiendo cantidades a su cliente y sus allegados, según lo que dice Joaquín Campos, y cuando uno descubrió qué cantidades estaban hablando, se culminaba todo con una palabra clave: estafa, porque a un juez en un caso tan mediático, además siendo extranjero y sobre todo asesino y descuartizador, solo lo podrías haber comprado con 3 o 4 millones de euros, y seguramente ni así. Por lo que estaban convencidos de que Alice y su jefe simplemente hubieran estafado a un iluso que creyó que podía comprar un tribunal en un país del que desconocía y sigue desconociendo. Lo que dice el reportero desde Asia es que es muy posible que en las próximas semanas la señora Alice sea cambiada por otra persona, ya que en este tipo de acciones lo último que quiere el capo es que salgan a la luz a través de los medios de comunicación. Y entre lo que publicó también el diario El Mundo, este señor que estuvo hablando otra vez de Alice con Lucas de la Cal, otro famoso reportero en cuanto a este caso, pues ahora mismo es un poco lo que está sacando a los medios de comunicación. E incluso Campos asegura que el cuerpo diplomático español en Tailandia, pasando por policía, saben quién trabaja de forma ilegal, que deben saber la verdad y que algún día va a salir a la superficie todo este tema. La mujer que supuestamente había extorsionado y estafado al clan de los Sancho. Además coloca una supuesta fotografía, no sabemos de dónde ha sacado toda esta información Campos, si son fuentes fiables, si es especulación en base a ciertas cosas, y es que muchas veces vemos como Campos hila algunas cosas, pero me parece que otras están como demasiado cogidas con pinzas, como que no se le encuentra como una certificación a sus palabras, vamos a decirlo de esta manera. Algunas puede que sean ciertas, algunas puede que tenga pues su aquel que podemos comentar por aquí. Y en cuanto a esta mujer, Alice, de la cual no se sabía prácticamente nada y que sinceramente ya nosotros dijimos que desde el inicio esta mujer había estado por allí, ¿no? En cuanto a lo que pasó en el juicio, o sea, cuando el juez hizo pública la condena a perpetua, indicando que la pena había sido reducida, evitando así la pena de muerte por la colaboración de Sancho al inicio de la investigación, los padres del español se rompieron al escuchar aquel veredicto. Sancho, nervioso y con la misma impulsividad de la que hizo gala durante todo el juicio, recriminaba al juez la sentencia, y de repente aparecía Alice. En este caso se puso en pie y se dirigió hacia el juez, comentándole: esa no es la sentencia que tenía que haber leído.
Ambos se enzarzaron en una discusión y el magistrado amenazó a la asesora con expulsarla de la sala. Los españoles presentes no entendían en ese momento la reacción y aquella supuesta bronca que sucedió durante el veredicto. Lo que denuncia el escritor Joaquín Campos era que la estrategia de la defensa, consciente de que el caso no había por dónde cogerlo porque todas las pruebas apuntaban al asesinato premeditado, recurrieron a una vía fuera de la ley con la convicción de que con Alice como intermediaria se iba a poder comprar al tribunal para conseguir una sentencia benévola. Aún así, Alice desde Tailandia atendió a lo que sería el periódico El Mundo, donde sacaron estos titulares y esta entrevista muy extensa con Joaquín Campos. Y ella aseguró que únicamente era una asesora que trabajaba para el equipo de la defensa de Daniel Sancho y que, a diferencia de lo que insinuaba Campos, nunca había intentado sobornar al juez, ni tampoco estafar a Rodolfo, diciendo todo eso es falso, en Tailandia no se puede sobornar a los jueces. Campos asegura que todo fue un intento para comprar al tribunal, pero que las cantidades que pedía Alice eran alrededor de 300.000 euros. En Tailandia no podías comprar a un juez por esa cantidad, por lo tanto Rodolfo fue víctima de una estafa. La pregunta que había que hacerse era por qué razón Alice reclamaba un dinero que decía que le debía la familia Sancho. Por otro lado, la familia de Daniel y su equipo legal también asistieron a estas llamadas del Mundo, donde estaban colocando estos titulares en la prensa, asegurando que todo esto no era más que un disparate y pura invención. Y advertían que después de revisar estas afirmaciones que se hacían en este libro, podrían emprender acciones legales. La familia sostiene que esta inquietante frase que recoge Campos está sacada totalmente de contexto y, según ellos, habría sido Daniel Sancho quien habría dirigido en un primer momento al juez en inglés para decirle cómo podía hacer esa lectura de las cómo podría hacer esa lectura de la sentencia después de haber visto lo que había pasado durante el juicio, en referencia a los testimonios que se habían escuchado durante las vistas. Estos, según el condenado, corroboraron que la muerte de Arrieta fue un accidente tras una pelea en la que el español se defendió de un intento de agresión sexual. Después de hablar, Sancho sostenía las mismas fuentes, Así que después de hablar Daniel Sancho, estas mismas fuentes decían que sí que habría intervenido Alice, pero para traducir al tailandés las palabras del español. Alice era parte de su equipo y siguieron trabajando juntos, que no existía ningún entramado de compra de jueces. Informaciones que sostienen desde la familia Sancho que son falsas. Aunque luego también pone en juego a otro supuesto personaje de la trama, Dimitri, quien sería la persona que estaría detrás supuestamente de Alice, una trama de la mafia rusa que era una de las piezas que quedaban por encajar en toda esta historia, al igual que todo el dinero que Arrieta envió a Sancho para invertirlo en supuestos negocios que nadie sabe dónde están. Campos dice todo esto sobre Sancho y Arrieta, que se conocieron por Instagram un año antes de los hechos y que ambos mantenían una relación y Arrieta había prestado grandes sumas de dinero. La razón del crimen es el dinero, dice Campos. Yo tengo información de que Arrieta junto con otros socios envían más de 1,5 millones de euros para invertir en España y que Sancho era su enlace para esas inversiones, su persona de confianza. Y para terminar con toda esta nueva polémica de Joaquín Campos, la defensa de Daniel Sancho dice que si Daniel quiere volver algún día a España, lo primero que tiene que hacer es pagar esa indemnización fijada por el juez a la familia de la víctima de $106.000, escribir una carta reconociendo los hechos y solicitar el perdón real. Si le rebajasen la cadena perpetua a una pena de, por ejemplo, 50 años, luego, después del transcurso de 8 o 10, podían pedir el traslado a España, siempre y cuando su país de origen lo reclamase. Así que después de todas estas declaraciones de Joaquín Campos, sus artículos y esa entrevista con El Mundo que ha hecho hace nada, la verdad es que creo que nos falta lo que es la crónica en papel, que es mucho más larga esa entrevista. No sé si la vamos a poder conseguir en próximos días para comentarla un poco por aquí. Yo veo demasiada especulación con Joaquín Campos. Supongo que en ese libro colocará alguna cosa más de lo que parece que se está diciendo, lo que viene comentando en algunas entrevistas de pasó esto, entonces pienso esto otro, o me dijeron esto que pasó dentro de la sala del juicio, de justo después de que Sancho comentara una cosa de la sentencia, una reacción por parte de tal. No sé, me parece como demasiado cogido con pinzas todo lo que comenta este señor en sus artículos
Es cierto que le está dando una vuelta de tuerca a lo que sería el caso de Daniel Sancho en los últimos días. Y no sé si esta información que por aquí comenta ahora mismo en cuanto a esta amenaza o batalla mediática que hay nuevamente, ya no solo entre las dos familias o los abogados de las familias, sino también entre algunos reporteros, portales en YouTube y algunos medios de comunicación o periodistas con lo que sería la familia de Sancho o incluso contra el propio Daniel Sancho. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una persona que ha pasado desapercibida para algunos y para otros parece que en los últimos días, como Joaquín Campos ha hecho por aquí un directo con nuestro colega hablando claro, nuestro compañero, colega no porque no le conozco lo suficiente, pero sí que puedo decir que es un compañero de YouTube que hace su trabajo en muchos temas, ¿no? Lo sigue a rajatabla y demás, el tema de YouTube. Y con el caso Sancho, pues lo ha seguido, ¿no? Es uno de los youtubers como con más seguidores o influencia, en el caso Daniel Sancho, para una determinada parte, ¿no? Y parece que han hablado del tema Alice y por supuesto de la supuesta corrupción de Rodolfo Sancho y todo ese tipo de cosas que se deslizan en redes sociales y por supuesto Joaquín Campos, que es una de las personas que está por aquí, que ahora lo vamos a ver, que pues ha estado comentando este tipo de noticias. Básicamente aquí salían noticias de esta persona, Alice. No sé si está por aquí la foto, a ver, aquí está, ¿no? No sé si la estáis viendo ahí, creo que sí. Bueno, es esta persona, Alice. La sacaron desde la agencia F, la vimos muchas veces a esta persona, era la que le llevaba los documentos, le llevaba esta cosa, le llevaba lo otro. Bueno, una persona que estaba allí con Rodolfo Sancho, su mano derecha en Tailandia, básicamente. Y esta gente está poniendo la duda, estas personas, como por ejemplo Joaquín Campos, que ahora lo veremos por aquí a ver qué es lo que dice, pues está poniendo la estela de la duda con Alice, que Rodolfo tuviese esa... no recuerdo ahora mismo cómo se dice el nombre. No sé si es Pitcher o algo así. Bueno, no sé, no me sale ahora mismo el nombre que se le da allí. Pero es una persona que tiene que ser tu mano derecha allí. De hecho, dice, esta mujer ha estado junto al actor en todas sus apariciones. Ha estado pasando desapercibida hasta que se ha sabido que hasta Daniel Sancho llegó a nombrarla en una de sus declaraciones ante la policía tailandesa durante la investigación. Dice, solo declararé ante la señorita Alice, dijo el acusado. Esto, informaciones que salían aquí. Yo me pregunto cuándo ha sido eso. ¿Cuándo es esa parte de Alice que dice Daniel Sancho aquí? Ese alegato que daba él. Y dice, fuentes dentro del equipo de defensa del detenido han apuntado al mencionado diario que esta señora es una asesora del equipo legal contratado por Rodolfo Sancho. Bueno, este es el nombre, el título que le daban a esta persona desde el equipo legal, en este caso la defensa de Sancho, ¿no? Dice que por lo que no era extraño verla junto a él en todo momento. Y de hecho la veíamos. Lo que pasa es que hubo un momento que empezaron en el juicio empezaron a decir, no, porque fíjate que ha aparecido esta persona. Aparece ahora. Y tengo que decir que es mentira, porque básicamente esta mujer ya había salido anteriormente. O sea, no es que saliese en el juicio como diciendo, tenemos por aquí el tema de esta noticia, a ver si lo estáis viendo ahí, de supuesta corrupción por parte de Rodolfo Sancho, que Rodolfo podría haber sobornado a los jueces tailandeses. Fijaos en el titular, me parece una auténtica barbaridad, ¿eh? Solamente el titular que colocan aquí es que me parece una locura, sin ningún tipo de pruebas, colocar este titular, ¿no? Bueno, hablan del tema del ruso, del tal Dimitri ese y tal. Ahora escucharemos a Joaquín Campos de la mano de ese directo y por supuesto hablar de Alice, que es mentira. Esto ya os lo puedo confirmar porque lo hemos estado comprobando y de hecho tenemos las pruebas de eso, de que ella no aparece en el juicio. Alice, la asesora legal, vamos a decir de ese modo, no aparece en el juicio. Y ahora os lo voy a mostrar, ¿vale?
Yo no creo en las casualidades. Al Yo final se está me todo conectado. dije, qué casualidad que Joaquín haya sacado este artículo, lo hayamos comentado mucha gente y al día siguiente mágicamente ya no tienen las lunas tintadas. ¿Es cierto esto? Pero esto de los 30.000 euros, porque ya sabrás que ha salido una información que la han filtrado ellos, ¿verdad? Diciendo que les quisieron estafar un ruso pidiéndole 30.000 euros para sobornar al juez. Pero ahora tú dices que hay también 30.000 euros y que iba eso a intentar escalonarse. No, yo te voy a explicar mejor. Mira, te lo voy a explicar. Es una opinión, como siempre, que se va a salir te va a traspasar las líneas rojas. Mira, tú intentas razonar como yo razono también. O sea, ¿desde cuándo en Tailandia un ruso llega a un español que tiene un juicio en una isla como Formentera a ofrecerle un trato de favor con el gobierno tailandés? Eso no se lo creen. De primeras tú lo escuchas. Eso no lo cree nadie. O sea, nadie. Es como que en España haya un juicio yo qué sé, en Albacete y aparezca un neozelandés que dice que te va a arreglarlo todo con el gobierno, ¿cómo se dice? Con la Junta de Castilla-La Mancha. Eso ya para empezar. O sea, Dimitri existe, pero ya contaremos por qué Dimitri existe. ¿Vale? Pero aquí la clave es Alice. Dimitri existe, dice. Y que la clave es Alice, la asesora legal de la que vamos a hablar o de la que estamos hablando ahora. Pero lo de Dimitri existe, no sé a qué me ha recordado, sinceramente, ¿eh? Pero, coño, es que... Fíjate, ¿eh? Madre mía. La clave es Alice. Bueno, vamos a ver qué sigue contando por aquí. Ahora os comento. Sin duda alguna, es Alice. Mira. Alice, ¿tú has podido investigar sobre Alice? Porque cuando estuvo aquí Esther Yáñez, que la conoces, dijo que investigaron sobre Alice y que no encontraron absolutamente nada, que era como un fantasma en la isla, lo único que sabían que tenía contactos con el poder, pero que no encontraron así nada de ella. ¿Tú has conseguido averiguar algo de esta Alice? Contactos con el poder, dice... Eso le contó Esther Yáñez, que tenía contactos con el poder. Mira, tú intenta lo mismo comprender algo. ¿Cómo es posible que cuando se juega la vida de su hijo contraten un abogado de oficio y a 3 trileros para desde España, desde los platós, trabajar? A 3 trileros. Es que tú fíjate cómo habla, ¿no? Es que lo pierde todo. Aunque Joaquín Campos tuviese la razón en algo, en alguna cosa, es que, vamos a ver, es que el cómo habla de las personas y faltando respeto y la forma en la que lo hace, es que pierde todo ya. Lo pierde todo. Y fíjate que algunas veces ha dado información del caso. Y nos puede gustar más o menos, pero es información y a mí me interesa. Me interesa porque me interesa el caso. Y si él está trabajando y consigue alguna información de algún tipo, pues evidentemente lo vamos a comentar. Pero otra cosa es la forma en la que él habla. Luego colocar aquella foto, que de hecho, no sé si hablan de ella por aquí o me parece que pasando el cursor antes lo he visto. No sé, a ver. Es que me parece que lo he visto antes, pasando el cursor para ver la parte de Alice y tal. Bueno, no sé, no lo encuentro. Pero básicamente os hablo de aquella foto que salió que decía que salía Joaquín Campos como de reportero saliendo en la foto en las escalinatas de Tribunal de Cosamuy cuando dieron la perpetua a Daniel Sancho. Y bueno, decía de todo a los abogados, diciendo Ramón Chipirrás es un don nadie. Balfagón, no sé qué decía de Balfagón, la verdad. Una barbaridad decía, ¿eh? Y de García Montes decía que era un trilero y ahora pues dice los 3 trileros, dicen en los medios de comunicación. Bueno, es que con eso ya pierdes todo. Pierdes todo. Lo que vas a contar ya muchísima gente pues ya no se lo toma de una forma que sería la correcta, ¿no? Vamos a decir. Pero que la persona de confianza sea alguien que no es abogada, pero que va... Yo también me pregunto el por qué Joaquín Campos no dice eso en televisión, ese tipo de cosas. ¿Por qué lo dice en los canales de YouTube? Porque en YouTube sabe que lo vuelven a invitar. Si lo dice en televisión, no lo vuelven a invitar. Ahí también vemos un poquito... A ver, estás diciendo los 3 trileros y tal. ¿Diría eso en televisión, Joaquín Campos? Yo creo que no. Va todos los días con ellos y es su mano derecha hasta dentro del juzgado. ¿Cómo es posible eso? Es fuerte eso, ¿eh?
¿Y cómo es posible? Sí, hombre, yo investigué sobre Alice, ya se lo dije a Esther en su día. Si es que la clave aquí es Alice. La clave es Alice. Sí. Yo era sí, ¿puedes decir quién es o qué conexiones tiene o no puedes, por lo que sea? O... Es la típica persona de países asiáticos. Mira, en China se llama Wanshi, ¿vale? Un Wanshi es un contacto. Es la persona que tiene, o sea, en Tailandia, en Vietnam, en China, países que tienen bastante corrupción, bueno, aquí también, en Indonesia, donde estoy ahora, si tú quieres hacer algo, no hace falta que sea solamente corrupción, algo importante con el gobierno, necesitas a un Wanshi, a un contacto local. Claro, que sería como algo más que una Fisher, ¿no? Porque lo de la Fisher, esto lo tenían algunos periodistas, que yo hablé con algunos de ellos que estuvieron en un inicio y tal. Bueno, hablé con muchísimos en realidad, ¿eh? O sea, de los reporteros que estuvieron al inicio, es que yo creo que hablé con casi todos, fijaos, ¿eh? Los que estuvieron en Antena 3 y Telecinco, me refiero, porque si os fijáis, nosotros hablamos con Álvaro López, o sea, de Telecinco Jorge Luque, ¿no? Con María... luego, con la otra María también, la de Vamos a ver, también la hablamos con ella. Con Andrea Suñé, por ejemplo, con ella hablamos, que de hecho sale en el vídeo que os voy a colocar ahora. Andrea Suñé, sí, la recuerdo. Hablamos con alguno más. Ostras, me estoy olvidando de alguno ahora. Pero... Y después de manera privada con otros, sí. Que guardo una buena relación con alguno de ellos. Alguien que tiene o sea, tú no hablas con el concejal. En España hablas con el concejal, lo vas a entender mejor así. Pero en Tailandia no hablas con el concejal. En Tailandia necesitas a alguien que es intermediario. Es una manera de ellos de taparse, de aparentar que son muy leales y muy dignos y tal. Yeah. Y ella es ese Wanshi, esa conseguidora, por decirlo de otro modo, ¿vale? Pero le llaman, como ha dicho una persona en el chat, fixer. ¿O es algo más que un fixer? Porque un fixer te lleva a restaurantes. Claro, eso es lo que dijeron al principio, que era el fixer de Rodolfo. Es completamente falso. Mira, ella ha estado durmiendo en hoteles de $1.000 la noche en Copangán. Y eso lo ha pagado la parte de Rodolfo. Ya verás cómo Rodolfo sabe esto. Por la cuenta que le trae. Nunca me he escuchado lo de la cuenta. Por la cuenta que le trae, así. Mira, ¿sabes lo que pasa? Te lo voy a resumir. Si de verdad ha habido una estafa, esto es una opinión. Si de verdad... no la ha habido porque a Daniel Sancho le ha caído cadena perpetua. O sea, están acá hablando aquí a posteriori de todo esto y aún por encima a Daniel Sancho le ha caído cadena perpetua. Se están hablando, pues, del titular este que ha salido aquí, de si Rodolfo Sancho... Es que fíjate, o sea, lo tengo aquí, la quote es... Rodolfo Sancho soborno jueces, es el titular. O sea, es que es una barbaridad. Yo me pregunto cuántas pruebas para colocar un titular de ese estilo o para decir ciertas cosas, ¿qué es lo que se necesita, no? Porque, bueno, no voy a decir mucho más, pero... Han pensado que iban a poder comprar al juez, es una cagada del siglo. Pero si de verdad... ha sido así, la otra persona lo que ha hecho ha sido una estafa. ¿Y sabes lo bueno de todo esto? Que jamás van a poder denunciar. ¿Cómo lo demuestran? No, como que demostrar. Bueno, como lo demuestran y claro, no vas a denunciar. Que has vas a decir, claro, porque no vuelves a la cárcel a ver a tu hijo hasta que salga dentro de 10 o 20 años. Claro. Así que están todos, diríamos, pues encajonados. ¿Que no vas a denunciar? ¿Lo qué? La noticia que ha salido es que una persona de origen ruso, que no sabemos ni siquiera si es cierta la noticia, porque tampoco da ningún tipo de dato concreto ni absolutamente nada, es como un poco un tiro al aire, que lanzaron es que intentaron sobornarles, o sea, 30.000 euros al parecer. Esa es la noticia, de ahí... hay poquito más, o sea, lo que están hablando es por encima y parece que tampoco Joaquín Campos no parece que sepa mucho del tema por ahora, por lo que estoy escuchando aquí, sinceramente, es como que está hablando un poco al aire de lo que él opina o lo que él cree. Claro, no vas a denunciar, oye, me ha quitado el dinero que le pagaba para intentar comprar el juicio, está claro, pero bueno, voy a poner, es que te voy a hacer una pregunta. Bueno, pero es que ni siquiera se ha
ni siquiera se ha afirmado ni dicho en esa noticia por el momento que tengan ese dinero de ninguna forma. O sea, lo que han dicho es eso, que había intentado algún tipo de soborno. Realmente me imagino que no solo hubiese uno, me imagino que hubiese muchos. Me imagino que hubiese muchas personas intentando estafar a Rodolfo Sancho. Y al final cayeron en una supuesta estafa, ¿no? Que sería la del tal Nilsson, según lo que dicen ellos. Así que, por lo tanto, claro, ahí entramos en un terreno un poquito pantanoso también, ¿no? De lo que dice de que es más que una fixer y tal, y, o sea, estas personas, de hecho, no sé quién había sacado también otro vídeo hablando de Alice, diciendo que apareció justo para el juicio, ¿no? Y por eso había esa senda un poco de la duda y no sé qué. Y Joaquín Campos también alimentaba la duda de quién era Alice, ¿no? Que salía por aquí en estas noticias, que de hecho aquí en este medio decían: Alice ayuda al padre e hijo en asesoramiento y traducción. Sus funciones no solo se encarga de ayudar durante todo el caso, sino de hacer de intérprete. Alice es la persona de confianza que tiene el padre de Daniel para traducir del tailandés al inglés, tanto fuera como dentro de la corte de Koh Samui. Pero no solo ayuda a Rodolfo, entre sus tareas está la de situarse al lado del acusado durante las sesiones para asesorarle en los listados de interrogatorios y alegaciones que se han realizado. Esto lo decía este diario, junto con las fotos de esta persona tailandesa. La razón apuntaba que podría ser la ejecutora de un posible pacto para que la condena de Daniel Sancho fuera menor. Me supongo, a ver, voy a mirar esto, a ver si es de Joaquín Campos. Un acuerdo entre Sancho y la justicia en Tailandia. Lo voy a mirar. Joaquín Campos. ¿De quién si no? ¿De quién si no? ¿De quién iba a ser si no el artículo? O sea, los artículos de Campos no se borraron, ninguno de ellos. Esto es del 29 del 4, o sea, del 4 de abril. Pues esto sí es del 29 del 4, o sea, el 29 de abril de 2024, cuando estaba ahí el juicio y tal, pues puso aquí un comentario diciendo: un acuerdo entre Sancho y la justicia de Tailandia. Esta es la nueva hipótesis del caso. La causa que continúa mañana sigue un rumbo que invita a pensar que tal vez entre las autoridades y el acusado hay algún tipo de pacto. Bueno, eso es lo que deslizaba por aquí Campos, que muchas veces decimos Joaquín Campos fue despedido de La Razón y tal, y justo ahora estábamos mirando por aquí de quién era este artículo que citaban diciendo eso del pacto y no sé qué, y cuando entramos pues era de Joaquín Campos, de quién si no. Básicamente dice: de este caso aún no se han contado ni la mitad de sus secretos, porque solo hizo más que comenzar con el crimen y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Bueno, desde que llegó Rodolfo estuvo asesorado por su fixer, y lo pone entre comillas, o sea, como Alice, ¿no? Esa fixer que para él, para el que no lo sepa, es una persona que, y más en una isla turística como Koh Samui, traduce a su cliente del tailandés, le busca hotel, le ayuda a seleccionar restaurantes, supermercados, le alquila coche o la moto y en líneas generales le surte de ayuda en su día a día en la isla. Persona de absoluta confianza. Bueno, pues aquí comentaba un poquito todo esto, ¿no? Hablaban incluso del tema del dinero, ¿no? Que esa producción de HBO, que podría ser una forma de llegar a ese dinero que necesitaba Rodolfo Sancho. Dinero necesario, comentaba. Bueno, no habla mucho, pero sí que da unas pinceladas de lo que después iba a contar el señor Joaquín Campos de Alice. Porque escuché unos analistas internacionales, pero antes te quiero poner un poquito más de lo que ha dicho esta abogada sobre Edwin y ya pasamos a otros temas y otras informaciones que tienes, pero sí que quiero poner esto, ¿vale? A ver, un segundo. Aquí. Decía, hablaba de indeseable. Nilsson, dentro de los comentarios de Nilsson solamente dice: fui víctima, me acosó, tengo la denuncia. No, Nilsson no hace énfasis nunca en su relación, pero en este contexto no venía, ese mensaje no venía en ese contexto, pues.
¿En qué contexto viene, Milenji, por favor? Que es que... Ellos están conversando de la mejor manera y dice Nilsson... Bueno, ahora van a hablar del tema este de Código 10 y tal, si queréis lo opino también, pero bueno, para no cambiar todo el tema de Alice, lo voy a rematar básicamente, bueno, con eso, con ese artículo y diciendo que, si nos fijamos aquí en este programa, ya aparecía Alice, o sea, esta creo que es la primera vez que aparece Marcos García Montes en Tailandia, ojo, fijaos la fecha que es esto, vamos a verlo, este programa, Andrea Suñé. Atendía a los medios de comunicación. Daniel Sancho sin ostentas a que se demuestre lo contrario. ¿Os a la hora de acordáis? comer llegaba la asesora tailandesa que forma parte del equipo de defensa de Daniel Sancho. Traía comida para él. This is food for Daniel. Mira, esta es la primera vez que aparece Alice, que dicen que es más que una fixer. Pues fíjate, Andrea Suñé por aquí hace un reportaje en la prisión de Koh Samui y básicamente ya pues cuenta, ya saca a esta mujer trayéndole comida. Yo no sé si esto lo habéis visto alguna vez, pero básicamente esta mujer estuvo desde el inicio. La primera vez que fue Rodolfo Sancho a Tailandia, yo me parece que ya estaba. Esto no recuerdo si es la primera vez. Veo que es la primera vez que estaba Marcos García Montes, que apareció por aquí y vino con Rodolfo Sancho. Si mal no recuerdo, creo que sí que es la primera vez que aparece Rodolfo Sancho aquí. Por lo tanto, desde el inicio está esta mujer. La asesora tailandesa que forma parte del equipo de defensa de Daniel Sancho traía comida para él. This is food for Daniel. What is it? Sticky rice. Y tras un largo rato reunidos padre e hijo, salía Rodolfo por este pasillo. ¿Hasta cuándo crees, Rodolfo, que ya no volverás a ver a Dani? Depende de muchas cosas. Rodolfo, ha salido una entrevista en el ABC Ramón Chipirras que dice que el motivo de irse ya es porque podría acabar derivándose esto en un conflicto internacional. ¿Eso son sí? Bueno, muchas Hostia, yo no me acordaba de eso, la verdad, de esta parte. Esto vale más que 1000 palabras, Rodolfo. Gracias. Una despedida prudente rodeada de incógnitas. Bueno, con Andrea Suñé nosotros hablamos y de hecho ella nos dio una exclusiva. Ella nos dio una exclusiva que me estoy tratando de acordar ahora, la verdad. Creo que era de James, ¿verdad? Que decía algo así como que uno de los policías, y de hecho creo recordar que era James, de hecho os la buscaré, os buscaré la entrevista, pero ella decía que habló con uno de los policías, que creo que era James, el que estaba siempre de la mano de Daniel Sancho, el que aparece en la reconstrucción haciendo de la víctima, de Edgar Arrieta, y básicamente ella decía que le había contado algo así ese policía al cargo de la investigación, que entendía el por qué lo había hecho Daniel Sancho, que comprendía los porqués o la motivación de Daniel para llegar a tal extremo, que lo entendía de alguna forma. Algo que, bueno, venimos comentando por aquí, que cuáles son los motivos para Daniel de hacer eso, etcétera y tal. Pues ese policía, al parecer, sí que lo conocía. Bueno, fijaos por aquí, Alice. Esta era la primera vez que las grababan las cámaras de televisión en España, en Así es la vida. No recuerdo la fecha, no lo veo por aquí. Pero bueno, le estaba trayendo arroz tailandés con mango a Daniel Sancho a la cárcel. Esta persona que era más que una fixer. Bueno, así desmentimos un poco esa parte. O sea, al menos desmentimos un poco esa parte de que apareció en el juicio. Es mentira.